Ya, ahí debería estar. Ahí sí. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la octava y última microcharla del día de este miércoles 14 de octubre, en el que estamos celebrando en el marco de la Semana de la Educación Superior para la Sustentabilidad, que estamos realizando como Red Campus Sustentable. En esta ocasión estamos con Tomás Venegas, quien es egresado de Derecho y es parte del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Tomás nos va a dar una microcharla sobre el proceso constituyente en Chile. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias también a la Red de Campus Sustentable por la invitación. Efectivamente, como señala Ricardo, esta microcharla se va a tratar sobre el proceso constituyente, particularmente en Chile. En atención al tiempo, básicamente, vamos a centrarnos en lo que ha ocurrido en el último tiempo, principalmente en Chile. Y vamos a ver si espero alcanzar a ver todos los temas que son relevantes para tener al menos una idea general con ciertos detalles que son importantes respecto al proceso que actualmente está andando aquí en nuestro país. Voy a compartir Dale nomás. una presentación de apoyo. Ahí está. Espero que se vea bien. Bueno, primero hacer la mención de que esta documentación fue realizada por la plataforma Contexto, que es una plataforma que se creó a propósito del proceso constituyente en particular, que da información al respecto, y que también permite su utilización haciendo la referencia correspondiente, que ocurre en este caso. Este documento fue realizado por el Laboratorio Constitucional de dicha plataforma, que es dirigida por el señor Claudio Fuentes, a quien le agradezco por la creación de este documento y poder compartirlo con gente como nosotros, que permite a más gente obtener la información correspondiente. Vamos a partir por lo más básico, que es ¿qué es un proceso constituyente? Muy a grandes rasgos, y tal como lo dice su nombre, un proceso constituyente es un procedimiento mediante el cual un determinado país, un determinado Estado, busca darse una determinada constitución, una nueva constitución, entendiendo que ésta se adecue a las necesidades y a los valores y principios que una determinada sociedad o comunidad en un determinado lapso de tiempo desea que lo rija respecto a las relaciones que tengan entre sí y entre el Estado y las personas también. Eso ocurre muy en general, es un proceso que ocurre en varias partes, no solamente acá. Aquí en Chile, como bien se conversó en la charla de ayer, han existido diversas constituciones y todas ellas han sido producto de un proceso constituyente en sí mismo. Y podemos entender que este proceso constituyente proviene del famoso concepto de la soberanía popular constituyente, la cual entiende que el poder soberano radica en el pueblo como un todo y no en cada uno de nosotros. O sea, por ejemplo, yo, personalmente, no tengo soberanía sobre nada, pero yo como integrante de esta idea, de este concepto de pueblo, sí, en conjunto con el resto de personas, que en este caso conformamos el país de Chile, tenemos la capacidad de poder darnos nuestras propias leyes, básicamente autorregularnos. Por ello, aquí tenemos qué es una asamblea o convención constituyente, que es el órgano que tiene por función redactar una nueva constitución. Y se ha entendido a nivel contemporáneo y democrático, obviamente, que tienen tres características que son principales a su respecto, que es la exclusividad, que significa que este órgano, su única función es escribir una constitución. No tiene nada más que eso. Ese es el mandato que le establece la ley y el mandato que se le estableció aquí en Chile.
Un segundo punto es la representatividad, que indica que este órgano es elegido por votación popular. Y finalmente la caducidad, que se entiende que una vez que este órgano cumplió su función de crear esta nueva constitución, se disuelve y ya no participa más de la vida política o pública dentro de un país. En América Latina han existido, bueno, ahí se demuestran todas las, o la gran mayoría de las constituciones existentes en Latinoamérica, y ahí nos podemos dar cuenta por las mismas fechas que aún incluso el 2008 se realizó una constitución, o sea, no es algo que sea nuevo. La más antigua que aparece acá en este caso es la de México de 1917 y la más nueva la de Ecuador de 2008. Y aquí se demuestran distintas formas que se han usado para modificar o reformar, o más bien crear nuevas constituciones. Eh, Existiendo, por ejemplo, la comisión designada, el Congreso Constituyente y la Asamblea o Convención Constituyente. En Chile, en particular, como ayer también se comentó que en Chile tenemos a nivel histórico 3 grandes constituciones que han regido dentro de la historia, que es la Constitución de 1833, la de 1925 y la de 1980. Podemos ver que ellas 3, que salen acá atrás, aquí al final, fueron por comisión designada por el presidente o quien estuviera a cargo en su momento. En el caso de 1833 fue designada por el presidente José Joaquín Prieto, que tenía de vicepresidente a Diego Portales, que se entiende que es su principal gestor. En el caso de 1925 fue el presidente Alessandri quien designó esta comisión. Y en el caso de 1980 fue la Junta Militar quien designó a la Comisión Ortúzar para redactar la Constitución. En Chile, como se puede ver aquí, nunca ha existido una convención constituyente, con la característica que señalamos anteriormente, que haya creado una constitución. El proceso constituyente más similar al actual es el de 1925, ya que en él también proviene de una época de malestar ciudadano respecto a lo que efectivamente la Constitución regula. Y si bien quizás no sea tan conocido, en dicho proceso sí existió una participación ciudadana importante. Si bien en lo formal no habían ciudadanos redactando la Constitución misma, sí se provocó un debate constitucional que permitió que varias de las ideas que la ciudadanía entendía como problemáticas e importantes se vieron recogidas en esta Constitución. Y en el caso de la del 80, claramente no. En el caso chileno, tenemos 4 grandes etapas. Tenemos la primera etapa, que es el plebiscito de entrada, que es el plebiscito que se viene ahora, el 25 de octubre. Posteriormente, dependiendo del resultado de dicho plebiscito, si en dicho plebiscito sale la opción apruebo, como mayoría, se prosigue con todo el procedimiento, que serían los siguientes. El 11 de abril se elige a los integrantes de este órgano constitucional. Ya vamos a ver cuáles pueden ser las opciones de cómo se va a conformar esta convención. Luego se establece el trabajo mismo de la convención, que tiene 9 meses para poder redactar la constitución con una prórroga de 12 meses, la que puede ser solicitada por el presidente de esta convención o por un tercio de ellos. Y finalmente un plebiscito ratificatorio o de salida, que se realizaría máximo en agosto de 2022. Esta fecha es tentativa porque va a depender de efectivamente cuánto se demore en redactarse la Constitución, asumiendo que gana la opción apruebo, porque ahí el proceso prosigue. Y este plebiscito determinaría básicamente si se acepta o no se acepta el texto final de la Constitución. Aquí podemos ver las etapas. Esto van a ser los votos en el plebiscito mismo. En el plebiscito del 25 de octubre van a existir 2 papeletas para la gente que vaya a votar. La primera papeleta va a ser así, que es: ¿quiere usted una nueva constitución? Con la opción apruebo o rechazo respecto a dicha pregunta. Mientras que en la segunda papeleta se establece que, la pregunta es: ¿qué tipo de órgano debiera redactar esta nueva constitución? ¿Convención mixta constitucional o convención constitucional? Por si acaso, en el
voto mismo no va a salir esta explicación que se muestra acá abajo, y aquí está solamente para efectos de poder entenderlo. El voto va a ser solamente con las opciones, por si acaso. Por si llegan a votar el próximo sábado y no están las líneas de abajo, no se preocupen. La idea es que se vote, o sea, obviamente uno debe votar en ambas papeletas y en cada una demostrar su preferencia. Por lo tanto, uno tiene que hacer 2 votaciones el 25 de octubre. Quien está a cargo de este proceso es el Servicio Electoral, el CERVEL, que es un órgano del Estado que se encarga de organizar, fiscalizar y entregar los resultados de las elecciones. Lo ha hecho en elecciones pasadas y lo va a hacer ahora nuevamente. Y también existe el Tribunal Electoral, que es el Tribunal Calificador de Elecciones, o TRICEL, que es el órgano del Estado que se encarga de, como dice su nombre, calificar que este proceso se hizo conforme a la ley y que corresponde. Ahora bien, respecto a la voluntariedad del voto, en el caso del plebiscito del 25 de octubre va a ser voluntario, en el caso de la elección de los convencionales también va a ser voluntario, mientras que en el plebiscito ratificatorio o de salida va a ser voto obligatorio, con sanciones. O sea, eso significa que todas las personas que se encuentren inscritas a dicha fecha, o probablemente un poco antes, porque los padrones se cierran un poco antes, pero una prox, está obligado a ir a votar, y la gente que no vaya a votar va a tener una multa de, si no me equivoco, de 0,5 a 3 UTM por no concurrir a votar. Pero solamente en el caso del plebiscito de salida, ratificatorio. ¿Qué efecto tiene este plebiscito del 25 de octubre? Este plebiscito es vinculante. ¿Qué significa que sea vinculante? Significa que la decisión que provenga o sea, la decisión que provenga del resultado de este plebiscito, que sea una opción u otra, es obligatorio para el Estado, para sus funcionarios y para nosotros la ciudadanía también. Y debe ser respetado y ejecutado por ellos. De hecho, una vez conseguido, o sea, perdón, asumiendo que gana la opción apruebo y se prosigue con el proceso constituyente, el presidente deberá convocar a la elección del 11 de abril para elegir los constituyentes que correspondan al órgano elegido. Ahí también está súper claro que la votación es vinculante respecto a todos los chilenos, pero va a ser vinculante la decisión de la gente que va a votar. Entonces, el 50%, la mayoría de la gente que va a votar es lo que importa, no la mayoría de la gente en Chile, para que lo tengan claro. El criterio para ganar es básicamente mayoría simple, lo cual significa que es 50% más 1 de los votos válidamente emitidos. Dentro de los votos válidamente emitidos no se consideran ni los blancos ni los nulos. En el resto son todos considerados. Y en ambas papeletas, ya sea en la consulta de quiere usted una nueva constitución y cuál es el órgano que redacte dicha constitución, la opción que obtenga el 50% más 1 de los votos va a ser la triunfadora. Ahora vamos a ver cuáles van a ser los efectos de cada una de estas opciones. Si es que gana el rechazo, ahí hay un error porque es del 25 de octubre de 2020. Continuará vigente la constitución actual, la constitución de 1980, y el proceso constituyente termina aquí. Y para que eso ocurra, se debe obtener el 50% más 1 de los votos válidamente escrutados y calificados. En este mismo sentido, la reforma de la Constitución, si gana el rechazo, no es obligatoria. ¿A qué me quiero referir con esto? A que dentro de este contexto del proceso constituyente, si gana el rechazo, el único efecto práctico o técnico, entre comillas, nuevamente, desde el punto de vista del proceso constituyente, es que el proceso se acaba. Nada más que eso, no implica nada más que eso. Por lo tanto, si se reforma o no se reforma la Constitución, va a depender de las autoridades políticas de turno. Nada más que eso. Desde el punto de vista constituyente, no hay ninguna obligación de reformar al respecto. Para que lo tengan claro.
Mientras que si gana la prueba, el proceso constituyente prosigue con todas las etapas que anteriormente mencioné. Luego, ¿quiénes pueden votar para este plebiscito? Están habilitados para votar los ciudadanos y ciudadanas chilenas mayores de 18 años al momento de confeccionarse el padrón, las personas extranjeras con residencia por más de 5 años que se encuentran habilitadas para votar, y finalmente los ciudadanos y ciudadanas chilenas residentes en el extranjero que sean mayores de 18 años y que se encuentren registrados para votar. Para saber si están habilitados, tienen que entrar a Observel y ahí hay una opción de consulta y pueden revisar si están habilitados para votar, y actualmente pueden ya revisar cuál va a ser su local de votación y su mesa. Les recomendaría que lo revisaran con atención, ya que por razones de COVID se aumentaron las mesas de votación y hay gente a la cual le han cambiado su local y su mesa de votación. De hecho, personalmente a mí me cambiaron el local de votación para esta elección. Y de hecho, aparte, mi familia también lo cambiaron, así que para que estén claros y no estén el mismo domingo 25 sin saber dónde tienen que votar. ¿Cuántas personas pueden votar para esta elección? Ahí está el monto, 14.753.394 personas. Es el patrón de personas habilitadas para sufragar. De ese total, 7.500.000 aproximadamente son mujeres, 7.100.000 son hombres, más mujeres que hombres. 58.000 personas aproximadamente que residen en el exterior y casi 350.000 personas extranjeras que cuentan con la residencia en Chile. Bien, respecto al tipo de convención o el tipo de órgano que va a escribir la Constitución, nuevamente partiendo de la base de que gana el apruebo, la opción de convención que gane va a ser la que obtenga el 50% más 1 del número de votos. De modo muy general, aquí podemos ver cuáles son las características y las diferencias que tiene cada una de ellas. Vamos a explicar varias de ellas que son bastante importantes. Pero aquí podemos ver en general que, por ejemplo, tenemos la convención constitucional y la convención mixta, podemos ver diferencia en sus integrantes, podemos ver diferencia en cómo son elegidos dichos integrantes. Hay una diferencia en la dieta. A todos los ciudadanos que sean parte de esta convención constitucional se les va a entregar una dieta mensual de 2,5 millones de pesos aproximadamente. Y en el caso de la convención mixta, como en la convención mixta se encuentra un 50%, perdón, compuesta por un 50% de congresistas, ellos van a recibir tanto el sueldo como congresistas, más la dieta de convencionales. Por lo que ahí su dieta ascendería a 9,3 millones aproximadamente. La paridad ocurre en el caso de la convención constitucional. En el caso de la convención mixta, la paridad aplica solo respecto a la elección de los ciudadanos y no a la elección de los congresistas. Existe inhabilidad para postularse a cargos públicos en el caso de la convención constitucional por 1 año. En el caso de la mixta no hay inhabilidad. Y finalmente podemos ver que en el caso de la mixta los congresistas van a estar en la función tanto de estar legislando como en la convención. Lo cual igual es bastante complejo. Bien, ahora, ¿cómo se eligen? Primer punto, ¿cómo se eligen los integrantes de estas convenciones? En el caso de la convención mixta, se elige la mitad, son 172 sus integrantes, la mitad de ellos se elige por elección popular, que en este caso aparece a la derecha de la presentación, lo que están en color amarillo y rojo. En ese caso, el 50%, las 86 personas ahí elegidas, son elegidas mediante votación popular. En este caso sí opera el sistema de la paridad en ellos, por lo que de esos 86 debieran ser 43 mujeres y 43 hombres. Mientras que los congresistas, son 86 congresistas, perdón, ellos son elegidos respecto de la totalidad de los congresistas y son designados por los mismos congresistas. O sea, al final igual son votaciones, perdón, igual son elegidos de forma popular, porque los diputados, los congresistas también son elegidos mediante elecciones. De hecho, no, el mismo pero más adelante. Pero
yo no sé yo no voy a tener claro quién de esos congresistas efectivamente va a formar parte de eso. O sea, no hay certeza de que el congresista que yo elija va a ser parte de la convención, porque eso lo designan los propios congresistas. Em, Mientras que en el caso de la convención constituyente, sus 155 integrantes son elegidos el 11 de abril. Eh, Esta elección se basa en lista de partidos o candidaturas independientes. La forma en cómo se distribuye esta es mediante distritos, que sería mediante el mismo sistema bajo el cual actualmente se eligen los diputados en nuestro país. Y en este caso sí opera la paridad en su totalidad, por lo que si bien es un número impar, debiera ser lo más cercano a la igualdad entre una persona, entre los diversos géneros que conforman nuestro país. Aquí hay que tener súper claro un punto, que si llega a elegirse esta convención constituyente, sería la primera vez en el mundo que el órgano constituyente que está llamado a confeccionar esta nueva constitución se conforme, valga la redundancia, por una igualdad de género, haya paridad de género en ella. Sería la primera vez que una convención con paridad de género va a redactar una constitución, lo cual es, de por sí ya es histórico. ¿Cuándo un voto va a ser válido? El voto va a ser válido cuando se marque la preferencia por una opción u otra mediante una línea vertical que cruce la opción. Aquí dice marcar preferencia con lápiz negro grafito, pero eso se modificó. Se debe hacer con lápiz pasta azul, como este, lápiz Bic clásico. Cada persona tiene que llevar su lápiz azul. La idea es que la persona vaya, firme el padrón, lo que corresponde, vote, y después se vaya con su lápiz. Si no lleva el lápiz, no hay nada terrible, porque el CERVEL también va a destinar lápices para ello en las distintas mesas de receptora de sufragio. Y obviamente estos lápices por protocolo COVID van a estar siendo sanitizados constantemente, al igual que las cabinas de votación, también van a ser sanitizadas constantemente. Sí hay que tener claro que dicha preferencia no solamente es necesaria, o sea, perdón, no solamente se puede hacer mediante esta franja, esta línea vertical que cruce la horizontal, sino que también puede ser un tic, una X, en tanto demuestre preferencia. Es el criterio que vale. Pero se recomienda hacer el voto como aparece aquí, una línea vertical que cruce la línea horizontal de la opción. Un voto es nulo, ya sea en que se aparezca más de una preferencia marcada, como ocurre en el caso de la izquierda, del ejemplo, en el cual ambas opciones están marcadas. Sí hay que tener claro que las marcas que tengan, que no marquen preferencia, pero sí se escriba, por ejemplo, no sé, Viva Chile o cualquier cosa, sí van a ser votos válidos, pero son susceptibles de ser objetados. Entonces, la diferencia ahí va a ser que el voto al final no se va a contar como válido en el escrutinio mismo de la mesa, sino que se va a llevar al tribunal calificador y él va a determinar si es que es válido o no es válido. Pero no hay mayor diferencia al respecto. Y aquí hay algunos ejemplos de un voto marcado, en el cual se establece una opción, pero tiene marcas. Y en este caso, no es, o sea, es un voto válidamente emitido, pero puede ser objetado, y de nuevo, como les dije, el CRISEL o el colegio escrutador es quien determina al final la validez de ese voto. Respecto a la campaña que bueno, ya están dando, estas son lo que se habló al respecto. En la franja que se da hoy en día en la televisión, se deberá hacer por 30 días hasta el viernes previo al plebiscito, viernes 23. Se dividió el tiempo entre cada uno de acuerdo a los partidos legalmente constituidos. El tiempo se dividió de esa forma, por eso hay algunos diputados que tienen muy poco tiempo.
Por regulación, hay ciertos lugares que se permite la publicidad, no es como antes que básicamente podíais poner palomas en cualquier parte. Ahora hay una regulación respecto a la publicidad. Eh, y respecto al financiamiento, este no se reguló. O sea, si bien se dieron ciertas directrices, no fue regulado tan en profundidad como debía haber sido. Respecto a la elección de la convención, como ya le había comentado, esta ocurre de la misma forma que la Cámara de Diputados. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, yo en la última votación, en mi distrito correspondían 4 diputados a elegirse, bajo esta misma lógica, para la elección de los constituyentes, mi distrito va a tener 4 constituyentes que lo representen. Entonces, los distritos son 28 dentro del país. En cada distrito se elige un número de representantes de acuerdo a la población que representan dichos distritos, y hay entre 3 y 8 asientos entre sí. Y se aplica la regla de que la lista más votada y el candidato más votado de la lista más votada es quien es elegido. Respecto a los independientes, sí pueden participar. La regulación actual es esta. Estos son los requisitos que se establecen. Para actuar como lista de independientes se debe contar con los porcentajes que ahí se mencionan, que es 0,4% de quienes sufragaron en la última elección de diputados en el distrito que compite. Si es que se va como lista, se debe completar 1,5% de la lista, perdón, de los votantes. Como independiente dentro del pacto, no se tiene que haber estado afiliado a partidos durante un lapso de tiempo, mientras que como independiente fuera de pacto se deben reunir las firmas del 0,5, equivalente al 0,5% de quienes sufragaron en la última elección de diputados. Esto se quiere modificar. De hecho, la ciudadanía hace rato que está pidiendo que se regule, y de hecho, hoy la Cámara de Diputados despachó el proyecto de ley que busca modificar estos números, estos requisitos, y pasó recién al Senado. El Senado ahora tendrá que, en su segundo trámite legislativo, determinar qué decide. Los montos que se desean cambiar son, en el caso de la candidatura independiente, fuera de lista, cambiar de 0,5 a 0,2. En el caso de las listas, entendiendo la lista que tiene este requisito de 1,5%, bajarlo a 0,5%, y la candidatura independiente de 0,4 a 0,2%. Y otro tema que se busca modificar también con esta reforma, es la forma en que se realiza, ya que actualmente se establece que esto se debe hacer con firma ante notario. Y en razón de la pandemia, claramente es un poco complejo juntar a miles de personas en una notaría para conseguir la firma. Por ello que se buscaba alguna forma de hacerlo por vía electrónica, y que va también en este proyecto que ya pasó al Senado. Y bueno, para cerrar, quería hablar del tema de la paridad, que es un tema bastante importante y creo que es uno de los temas más relevantes y diferencias que hay entre los distintos órganos constituyentes. Bueno, previo a eso, perdón, también se regula la opción de que existan escaños reservados para pueblos originarios, pero eso todavía está en el aire porque el Congreso aún no realiza dicha reforma. Los pueblos originarios hace rato que están manifestándote, solicitando que dicha escaños reservados sean establecidos. Ojalá que estos estén, no sé, personalmente creo que es difícil que sea de aquí a octubre que se tengan, pero al 25 de octubre, pero idealmente tienen que estar lo antes posible para tener lo más claro posible cuáles son las reglas del juego con las que estamos funcionando. Y ahora sí, paso a la paridad. La paridad, esto ya está establecido, ya está la regulación, por lo tanto, esto ya es parte del plebiscito del 25 de octubre, y eventualmente dependiendo del resultado. Y la paridad funciona en 2 niveles. El primer nivel es la paridad en las candidaturas o en las listas. ¿Qué significa esto?
que todas las listas deberán conformarse por hombres y mujeres de forma alternada. ¿Cómo se ve aquí en el ejemplo? En este caso, los hombres están de rojo, las mujeres están de amarillo, y la lista va de alternada, de forma alternada. Lo que aquí ya implica una paridad al momento de iniciar la votación. Además, existe una paridad de resultados. ¿Qué significa esto? Aquí da un ejemplo. Existe un distrito donde hay 400, como les mencionaba el ejemplo mío, de mi distrito. Si salen elegidos 3 hombres y una mujer, el tercer hombre elegido le cederá su cupo a la mujer de su mismo partido que obtuvo el mayor número de votos. O sea, el hombre con la menor cantidad de votos le cede su participación a la siguiente mujer en cuanto a cantidad de votos. Y si en su partido no hay alguna mujer que lo acompañe, le deberá ceder su cupo a la mujer de la lista que obtuvo más votos. Por lo que en este caso quedarían, en vez de 3 mujeres y un hombre, serían 2 mujeres y 2 hombres. Y la paridad también, obviamente, funciona de manera inversa. Bajo este mismo ejemplo, si una mujer, perdón, tenemos un distrito con 4 asientos, se eligen 3 mujeres y un hombre, la tercera mujer va a ceder su cupo al hombre de su partido que tenga el mayor número de votos. Y de la misma forma, si no tiene compañero de partido, se le cede al compañero de lista hombre con mayor número de votos que le siga. Y bueno, finalmente, ¿cómo funcionará la convención o cómo debiera funcionar más bien? Esto tampoco está claro porque no está regulado. La ley establece que será la propia convención quien determinará su reglamento y determinará su forma de trabajo. De acuerdo a experiencias latinoamericanas recientes, en particular el ejemplo de Perú, aunque una determinada convención establezca su reglamento y establezca la forma de participación, la forma de actuación, la idea es que esta convención sea lo más abierta posible, que permita la mayor participación posible de la gente. Aquí se ve una serie de ejemplos o de temas que debieran verse dentro de esta convención, o la forma en que va a funcionar. Por ejemplo, teniendo debates televisados, audiencias públicas, que se trabaje por comisiones, que la sociedad efectivamente pueda participar, que existan cabildos u asambleas ciudadanas, y que también exista un procedimiento mediante el cual se pueda, se pueda llevar a cabo lo que realmente la gente necesita y requiere. Y ahí también va de la mano de nosotros como ciudadanía, como ahí dice, de hecho, sociedad civil activa, como ya lo he venido haciendo desde octubre del año pasado hasta ahora. Hay que tener claro que esa actividad, esa intención, esa idea, esa gana, hay que seguir manteniéndola, porque este es un proceso, como lo vimos, bastante largo, eh, que terminaría en agosto de 2022, esos son 2 años más. Y durante todo el proceso hay que estar súper atento a cómo se van dando las cosas, porque al final es súper claro que la- las, lo que el Congreso, por ejemplo, ha querido ha ido regulando, ha sido basado en la presión de la gente y no tanto por iniciativa propia. Creo que un más claro ejemplo es que respecto a la regulación del financiamiento, lo que perdón, la ley se publicó el día anterior a que se iniciara el plazo de publicidad y de propaganda. O sea, la propaganda se iniciaba el 26 de agosto y el 25 de agosto salió la ley. Entonces, por eso hay que estar súper atento al respecto en todo el proceso. Y bueno, eso es lo que le puedo comentar en general del proceso constituyente en Chile en particular. Eh, Espero haber sido claro en toda la exposición. Y nada, eso. Muchas gracias a todos por haberme escuchado.
Muchas gracias, Tomás. Fue muy clara la exposición, paso a paso. Y para cerrar, tenemos una pregunta que nos dejaron en el Facebook, que dice lo siguiente. Más allá del fenómeno histórico de elegir una convención constituyente con paridad, en el caso que sea electa, a tu juicio, ¿qué representa aquello en términos de la situación actual que vive el país y el mundo en la actualidad? ¿Qué representa en que sea paridad en Chile? Yo creo que sería algo, o sea, creo que es algo muy, muy importante, muy decidor, muy revelador, porque demostraría que finalmente tiene recogida institucional de una forma u otra la perspectiva feminista que se ha levantado en el último tiempo, o sea, particularmente en el último tiempo en Chile. Eh, Creo que sería una señal súper potente y súper fuerte porque, de hecho, lo vimos directamente en la presentación. Las mujeres, tanto habilitadas para sufragar como en general, son más que los hombres y actualmente están subrepresentadas. O sea, si no me equivoco, hoy en día cerca del 22% de los congresistas son mujeres. Entonces, ¿cómo puede ser que el órgano por antonomasia que representa a la gente, que es el Congreso, donde llegan todos, un 50% de la población tenga un 22% de representación? Yo creo que eso es súper complejo. Eh, y en el contexto actual, donde ya la temática de género es una temática que se ha tomado la palestra pública y frente a la cual institucionalmente no se han dado soluciones, creo que permitir una convención constituyente con paridad es una muy clara señal. Obviamente no se termina ahí, pero creo que puede ser un gran inicio para que efectivamente sea una constitución lo más representativa posible para todos nosotros y nosotras. Genial, Tomás. Eh, muchas gracias a nombre de la Red Campus Sustentable. Gracias a ustedes también por la colaboración, como centro y De como nada. Universidad de Chile, que son socios institucionales nuestros. Así que una vez más te doy las gracias y contigo estamos cerrando los talleres, las microcharlas de hoy. Mañana seguiremos transmitiendo por Facebook Live desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así que eso, un abrazo Tomás y nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo a ti y a todas las personas que nos vieron. Hasta luego. Chao, chao, cuídate.